Victoria sufrida pero importante en la lucha por clausura. Final partido Universitario 1, UTC 0 por la quinta jornada de torneo clausura. El equipo de Bustos consiguió un resultado que en principio se daba como muy favorito Universitario porque juega de local, porque había una gran diferencia entre el equipo Crema y el conjunto Cajamarca, pero que al final la U lo termina peleando hasta el final y con un gol de Gaby Costa en el último minuto termina por marcar la diferencia y el equipo Crema consigue los 3 puntos. Quizás desde el fútbol la U no mostró su mejor partido, para mí ha sido el peor partido de la U de local este año, y miren que la U enfrentó a Cristal, a Melgar y Alianza, pero con diferencia termina siendo el peor partido de la U, pero aún así lo que más le destaca a Universitario de Deportes en este encuentro es que se mantuvo fiel hasta el final a su ADN, a la garra, a la actitud, a pelear todos los balones, a nunca rendirse hasta el final, porque había sido un partido muy incómodo para la U, que tuvo muy pocas ocasiones, más que todo por el buen trabajo de UTC al momento de defender, y además de que la U hoy día no estuvo muy preciso, sus volantes prácticamente fallaban la mayoría de los pases, así que no se podía construir jugadas, pero al final la U, gracias a los fichajes que hizo, porque estos fichajes que se había hecho a mitad de temporada, más que todo era para que marquen la diferencia, para que aporten al equipo, y justamente en este encuentro, Gaby Costa, que no había estado teniendo el mejor partido de su vida, está teniendo un mal partido, pero que al final, por su jerarquía, por su buena técnica, pues termina mandando el gol al fondo de la red y marcando el gol en un partido muy importante que al final la U le va a servir estos 3 puntos, debido a que era un escenario muy peligroso para la U, porque en pocos días va a celebrar sus 100 años, así que imagínense este contexto. Vas a celebrar tu centenario, habiendo no ganado 2 partidos seguidos, estando a 4 puntos de Alianza Lima, que es tu clásico rival, así que era un contexto muy incómodo para el equipo Crema. Antes de continuar con el análisis, en pantalla podrán ver cuál ha sido la lesión que puso Bustos para este partido, un once titular que presentaba algunas variantes debido a los últimos acontecimientos producidos contra Melgar en Arequipa. Hay que recordar que había 2 actas, una que decía que Valera, Murrugarra y Corso habían sido expulsados, y otra que decía que no habían expulsado a nadie. Así que la U no quería arriesgarse a futuros reclamos, no solamente por parte de UTC, sino por parte de otros equipos, si es que UTC no ganaba el partido. Ahora sí, pasando al análisis del partido, como dije, la U tuvo muchísimas complicaciones para acercarse al Euro UTC, porque intentaba asociarse especialmente entre los carrileros con los atacantes, pero cada vez que lo tenía un jugador de la U, al frente veía a 1 o 2 jugadores de UTC, y por lo tanto se veían obligados a retroceder la jugada y a comenzar de nuevo. Y este era un escenario que le convenía mucho a UTC porque la U tenía una batalla contra el tiempo. Mientras menos minutos le quedaba el partido, más en desesperación entraba la U. Y claro, con el empuje de la gente, sintiendo la presión de que tenía que ganar el partido sí o sí, porque si no Alianza se iba a alejar. Entonces la U empezó a construir muy mal sus jugadas a partir de que los volantes estuvieron muy mal en este partido. Concha, Pereguedes, Ureña no podían dar por lo menos 3 pases seguidos correctamente, porque cada vez que la tenían y tenían a un compañero al costado solo, la daban al jugador de UTC o la mandaban fuera del campo, así que la U no podía construir sus jugadas. Y claro, si no tienes esos jugadores que te filtren balones al espacio, que te amaguen a los defensas de UTC, entonces poco podía hacer la U. Lo único que podía hacer la U era hacer combinaciones entre Peregués y Andy Polo para por lo menos aproximarse al área UTC, un UTC que para mí planteó un buen partido, hizo una buena estrategia porque complicó mucho las cosas a la U, hizo que el equipo Crema entrara en desesperación, porque mayormente cuando un equipo visita el Monumental, bueno, en este caso Nacional, y es de mitad de tabla para abajo, mayormente planta a todos sus jugadores en el área, prácticamente no tiene ninguna jugada de ataque, y eso hace que la U pueda construir sus jugadas tranquilamente, y con el pasar de los minutos, pues vaya metiendo gol tras gol. Pero no, UTC hizo un replanteamiento muy bueno porque evitaba que la U pudiera construir jugadas, que hubiera pocos espacios, incluso tuvo jugadas en ataque, donde Romero terminó siendo la figura, especialmente en los 2 minutos, donde si hubiera anotado ese gol el UTC, pues prácticamente hubiera ganado el partido. El partido UTC fue tan bueno que el primer acercamiento de la U fue al minuto 21, donde la U queda en una buena posición. Ureña no se la pasa a Polo, que prácticamente estaba solo en la parte derecha del campo, y en vez de eso se la pasa a Pérez Guedes, que decide tirarla desde fuera del área, y claro, ahí desperdició una jugada clara Universitario. Incluso se mostró a Bustos molesto con sus jugadores porque había una oportunidad muy clara para pasársela a Polo, que estaba más solo, y pues siendo el jugador que es Polo, que es muy importante para la U, pues seguramente hubiera ocasionado una ocasión más peligrosa. Minuto después viene una jugada polémica, pues tras un pase de Dulanto, que para mí Dulanto hizo un buen partido. Es verdad que tuvo 1 o 2 errores cometiendo falta cerca del área de Romero, pero después de eso para mí partido correctísimo de Dulanto, y esperemos que esto le permita agarrar confianza y quizás ganar el titularato. Yo creo que está complicado porque este partido estuvo por Corso y ya sabemos que Corso nadie lo va a quitar, pero para mí quizás el jugador que está más cerca de irse al banquillo es Di Benedetto, pero ya veremos qué hace Bustos en los próximos partidos. Pero ahora volviendo a la jugada polémica, Cabanillas, que estaba mano a mano contra Sutsuk, recibe un empujón dentro del área, y cuando yo lo vi,
Obviamente me recordó el partido contra Melgar, a ese empujón de Valera que le terminarían anulando el empate para la U, y yo me pregunto, si cobras ese empujón, si para ti ese empujón es falta, ¿por qué no sería lo mismo en este partido? Como lo dije en el análisis del partido anterior, ese tipo de empujoncitos dentro del área son jugadas muy grises. Algunos árbitros lo van a cobrar y otros no, y en este caso pues no terminaría cobrando el penal a favor de la U. Después de eso no pasó absolutamente nada al primer tiempo porque la U no encontró los espacios para hacer ataques peligrosos. Si nos vamos al jugador por jugador, para mí los jugadores que más debieron, para mí fue Jairo Concha, porque a pesar de que se mostró muy participativo, especialmente durante los primeros 25, 20 minutos, erró muchos pases durante el primer tiempo, especialmente en la transición de la defensa al ataque. Como dije, lo mismo pasó con Ureña y con Pérez Guedes, que no estaban en su mejor partido. Pérez Guedes me parece muy raro porque ya son varios partidos que, por ejemplo, no logra hacer las mismas combinaciones con Polo, ya no pasa a los defensas rivales, porque lo que hacía muchas veces Pérez Guedes era filtrarse entre los defensas para marcar un gol, porque Pérez Guedes estaba haciendo su mejor temporada goleadora, pero estos últimos 2 o 3 partidos no lo vemos hacer eso. Otro jugador que también terminó debiendo fue el Tunche Rivera, creo que ya quedó demostrado que más sirve de revulsivo que de titular, porque al final cuando entra en el segundo tiempo, entra con muchas ganas, contra los defensas ya cansados, con el empuje de la afición, y pues al final no es lo mismo cuando es titular. Cuando Rivera es titular, pues todos los jugadores del equipo rival están enteros, así que se agarra esa actitud que siempre es característica del Tunche, se ve menos en el campo. Así que en conclusión ha sido el peor primer tiempo que le he visto a la U jugando el local. Me recordó mucho el partido contra Alianza Atlético en el Monumental, donde también la U presentó complicaciones para atacar, donde prácticamente no encontraba ningún jugador solo para ser peligroso y tirar a puerta. Así que nos íbamos al descanso estando 0-0. Llegado el segundo tiempo y la U había realizado su primer cambio, salió Flores y entró Olivares, un Flores que al parecer había sufrido una lesión en el muslo derecho. Esperemos que no sea una lesión grave porque se vienen partidos muy complicados visitando en la altura y teniendo en cuenta que Valera podría recibir más de un partido de sanción, pues hablamos de que la U no podría tener a sus 2 delanteros titulares. Es decir, los siguientes encuentros luego afrontaría los partidos únicamente con 2 delanteros, pues en el banco de suplentes no habría nadie que sustituya al Tunche o a Olivares. Entonces, volviendo al partido, la U en los primeros 2 minutos tuvo 2 ocasiones que quizás no fueron tan peligrosas, pero por lo menos patearon al arco. Generaron más en 2 minutos que en todo el primer tiempo. Pero a pesar de ello, ya en los siguientes minutos, la U presentó las mismas complicaciones, los mismos problemas, estaba en un estancamiento que no podía salir, no encontraba soluciones y por lo tanto Bustos empezó a hacer otros cambios. Entró Portocarrero y salió Cabanillas, un Cabanillas que no fue tan trascendente a diferencia de los anteriores encuentros, no fue ese jugador que te llegaba a metros finales y te mandaba un buen balón al área, esta vez estuvo más desapercibido, estuvo más cuidando los contragolpes de UTC, así que entraba el ecuatoriano que para mí mejoró la banda izquierda, desbordó mucho por la banda con su velocidad que al final es su mayor fuerte. Cuando Portocarrero enfrenta a laterales que no se caracterizan tanto por su físico o por su velocidad, pues desluce mucho más. También toca el Catera por Jairo Concha porque en ese momento la U necesitaba volver al orden, porque la U estaba en desesperación, mandaba puro pelotazo a los delanteros que cuando iban a divididas con los defensas de UTC prácticamente perdían todos los balones, así que en ese momento la U necesitaba volver la pelota al piso, a construir perfectamente las jugadas y estar tranquilo porque todavía quedaba tiempo y el partido estaba empatado. Otro factor que faltó señalar en este partido fue que la U tuvo muchas complicaciones para anular a Quintero y Perlaza porque los defensas peleaban la pelota con los delanteros de UTC, sin embargo, cada vez que la paraban, descansaban la pelota, provocaban una falta, hacían que la U entre en desesperación, pasaran los minutos, y eso hacía que pues UTC entrara más en confianza, tuviera más oportunidades, se lo creyera, porque el técnico de UTC decía a sus jugadores que vayan al arco de Romero, y tras eso pues la U no solamente tenía que preocuparse por anotar el primer tanto, sino a cuidar sus espaldas. Debido a que la U no podía ganar partidos desde el juego, pues quiso ganarlo por jerarquía, porque al final estos partidos que están empatados, que están muy peleados, que no sabes quién va a ganar, pues lo que termina marcando la diferencia son los jugadores con más jerarquía, y por lo tanto entró Gaby Costa por Pérez Guedes. Poco después, por si fuera poco, pues Ureña también se sentiría, al parecer muchos dicen que es un desgarro, ya veremos qué dicen después los expedientes médicos, pero saldría el chileno, un jugador que es muy importante en el esquema de Bustos, y justamente en este partido que se lesiona no teníamos a Murugarra debido a lo que pasó ante Melgar, así que en un escenario donde la U no solamente perdía a su mejor delantero, a su jugador con más jerarquía que es Edison, sino perdía a su ancla, que es Ureña. Y en los últimos minutos, cuando parecía que el partido se iba a cerrar, que iba a ser otro desastre de la U porque se iba a poner a 4 puntos de Alianza cerca de su centenario, pues vino un golazo de Gaby Costa, que yo lo señalaba mucho en ese partido porque no estaba demostrando nada de actitud,
y marcó un tiro libre de la nada. Muchos dicen que es más error de Tusuk, pero para mí Gaby Costa tiene muchísimo mérito porque lo más fácil era darle un pase a Polo o a Calcaterra que estaban solos, pero él se animó a tirar ese bombazo que Tusuk no podría hacer absolutamente nada y marcaría el gol para poner por delante a la U y hacía que abriera el partido, un encuentro que la U quizás no mostró su mejor fútbol, pero nunca se rindió, nunca renunció a su garra, que es lo que más le caracteriza. Esperemos no vuelva a pasar porque la U cuando recibe un equipo que no es rival directo y es de local, no solamente tiene que ganar, sino tiene que conseguir un amplio margen de diferencia de gol, porque ya vimos lo que consiguieron otros equipos que están goleando sus partidos, así que la U no se tiene que descuidar. Ahora Bustos va a tener una tarea muy complicada porque debe preparar el siguiente partido, porque en el siguiente encuentro la U volverá a visitar la altura, sabiendo que la U no ha ganado ni un solo partido en la altura. Enfrentará a Sport Huancayo el próximo domingo 11 de agosto a las 3:15 de la tarde. Cabe recordar que este partido la U no podrá contar ni con Flores ni con Ureña por lesión, además de las posibles ausencias de Corso, Valera y Murugarra si es que sale la resolución de sus expulsiones. Así que Bustos va a tener que preparar mucho este partido. Esperemos de que pueda aprender de sus errores porque siempre que la U va a la altura o al calor no lo gana, más que todo porque la U no sabe cómo plantearlo, no sabe cómo administrar los minutos en esas localidades. Por lo tanto, ya veremos cómo la U le va en Huancayo, pero a estas alturas, si la U quiere conseguir clausura, pues sí o sí tiene que ganar de visita. Y esto es el análisis del partido entre la U y UTC. Espero que les haya gustado el video, saben que se pueden suscribir al canal, que es totalmente gratis. Y así YouTube les avisa más rápido cuando suba un nuevo video. También pueden dejar su like y por supuesto les invito a dejar su opinión del partido en la caja de los comentarios. Yo soy Paul FC y nos veremos en una siguiente oportunidad. Adiós.